Me convocan para hacer, primero era una pequeña reforma del living comedor de la casa, que en realidad cuando comenzamos a ver o en la propuesta nos damos cuenta que por ahí había que empezar a vincularlo con el espacio cocina que ya estaba como planteado. Era una casa que ya tenía varios años de uso. Es una casa de características más chalet, digamos, tiene esa arquitectura bastante marcada. Chalet más de nuestra época, digamos, más de los 90, digamos. Y bueno, al ver un poco esa arquitectura, que el tema de los techos altos con algunas cabreadas de madera, buena iluminación, entablonados como cielo rasos, un poco decidí inspirarme en la madera como el elemento conductor. Me pareció que iba a lograr no solo esto de la vinculación de este gran espacio principal, que ahora se generó en un multiespacio con la cocina muy integrada, sino que también iba a poder acompañar la arquitectura de la casa, que eso era lo que me interesaba. Y un poco me inspiré en esos chalets, pero más de los 50 y no de los 90 como los que nosotros vemos en nuestra zona. Entonces, bueno, la intención era eso, buscar una estética un tanto más americana de los 50 y trabajar con esos colores, con esas tonalidades de maderas, que son maderas más bien medias, en tonos miel, y con alguna presencia de color, pero más sutil, más pastel. Eso fue la base del diseño. Después, bueno, había que pensar un poco en la distribución de los espacios. Si bien estaban marcados el living y el comedor, la gran altura de techo no permitía, digamos, que se genere una división virtual en estos espacios. Y bueno, la decisión fue bajar con algunas vigas de madera y como inventar una cabreada en toda la zona del comedor, y de paso aprovechar eso para poder lograr iluminar lo que es la mesa principal. A grandes rasgos eso. Si bien en el ingreso de la casa estaba separado lo que era el hall, digamos, de ingreso, la intención fue ampliar un poco más el espacio y se tumbó una pared y en ese lugar se puso también una división virtual, pero en este caso de parantes verticales, también hechos con ecoviga, copiando esto de esa estética que se veía en los 50 americana, o de parasoles en los exteriores o de divisores internos, que era muy característico de esa etapa. Y ahora Gustavo Weders nos va a contar sobre la selección de los colores, sobre todo los mobiliarios, en lo que había existente y en la propuesta de reforma de este proceso que estamos conociendo. El amoblamiento de cocina fue punto de partida, pues estaba hecho ya, y me gustaba mucho el color que tenía, era todo gris, un gris acero. Porque lo habían hecho hacía pocos años, entonces estaba en buenas condiciones y además es un color neutro que me iba a funcionar, digamos, con el resto de los colores que ya tenía definidos para el espacio. Entonces lo que se hizo fue, de alguna manera, vincular ese color gris con el resto de los amoblamientos que se diseñaron y cambiarle a algunos frentes por ejemplo, de las alacenas, sacarle el gris y llevarlos a un blanco humo en vidrio color, para conectar con los muebles diseñados en el espacio del living comedor. Había una separación, digamos, en realidad había como una barra, pero no funcionaba como tal porque el espacio no lo daba. Era como una especie de estante de madera, y la propuesta fue generar un mueble abierto por el cual se pueda ver la cocina, que también siga generando esta división
virtual, pero que podamos tener esa conexión, que si yo estoy en la cocina veo el comedor o viceversa. Y que además me sirve para tener como estantes para vajilla, para adornos, para lo que fuera. Y también a su vez en algún momento de pasaplato, o sea que ese mueble que vincula los dos espacios, tanto la cocina como el comedor, es un nexo, es como una especie de bisagra entre los dos espacios, y también digamos, genera junto con todo un revestimiento de madera que hay, como un fondo para el comedor, porque marca, digamos, todo ese sector con ese revestimiento de madera. Y sin duda que en un proceso de reforma de un espacio social como este, los mobiliarios cumplen un rol fundamental, porque terminan de configurar no solo los usos, sino también distribución, circulaciones y demás cuestiones que son centrales en el lugar más vivido de una vivienda. Todo el amoblamiento que está en el sector del living comedor es nuevo, todo está diseñado, los muebles que están hechos en los muros, tanto el contenedor del lugar de televisión como el vajillero. Hay dos vajilleros en este caso, uno que divide living y comedor y el otro que aparece debajo de una ventana que conecta con el patio. Está todo hecho a medida y diseñado para el espacio. En realidad estos muebles están pensados como que son sumamente funcionales, pero a la vez pasan más desapercibidos, porque el color base de esos muebles es una melamina que imita el microcemento alisado. Entonces se engama con los grises y con los tonos de las paredes. Y las puertas son en este vidrio blanco humo con el que se hizo la conexión con el amoblamiento de cocina. El resto de muebles sí está pensado en madera, tanto la mesa como las sillas o el sillón de un cuerpo que acompaña y las mesitas de arrime, la mesa de centro del living, son todas en madera maciza, tienen un lustre particular, es un lustre satinado y deja apreciar, digamos, la veta de la madera. Que eso me parece interesante porque también tiene que ver con algo que se buscaba mucho en esa estética americana de los 50, la belleza del material por sí mismo. Y esto sí, bueno, en el caso de mobiliario, sobre todo de mesa o de sillas, o en este caso de mesas puntuales, me gusta elegir la madera maciza. En cuanto a el resto de amoblamientos, son melaminas. Sabemos que en el mercado hay muchísimas que imitan muy fielmente a la madera natural y que además son un recurso ecológico. Entonces, bueno, compensar con eso me parecía interesante. Y además la facilidad de trabajo para poder revestir un muro, para poder lo mismo que se utiliza para revestimiento, utilizarlo como detalle en algún mueble, para nosotros, para los profesionales, nos da mucha libertad. Y ahora nos vamos a detener en otro de los aspectos interesantes de esta reforma, que es el aporte que le dan los cortinados a la configuración del espacio. Es un ambiente que tiene mucha luz natural, está muy abierto tanto al jardín de frente, tiene jardines en los laterales y un gran patio en el fondo. Todo este espacio está vinculado al exterior mucho. La intención de las cortinas era tamizar un poco de luz porque en algunos momentos del día se hace necesario, pero a la vez no, no evitar la vista hacia el exterior. Poder de alguna manera tener alguna transición de vista y luz. Entonces, bueno, la elección del color me pareció importante, que sea un tono no tan claro, sino que sea un gris que tenga presencia, que tenga cierta textura que aporta también a la combinación con las otras texturas. Y de hecho, lo importante
de eso también tiene que ver con las otras telas elegidas para las sillas o para el sillón que genera el living principal. Entonces el gris es un gris un gris humo, diría yo. No es ni oscuro ni claro, está como en un lugar intermedio y da como un acento, como que le da un poquito más de personalidad a todo lo demás que es más pastel, más tranquilo. La intención era generar un espacio que sea no neutro en su totalidad, pero que sí sea un espacio agradable todo el tiempo, porque es un espacio de mucho uso. Es el espacio más vivido de la casa. Entonces ellos el tiempo que están en la vivienda están todo el tiempo acá.